Enseguida, la puerta fue cerrada de un bastonazo y finalmente todo volvió a la calma. Capítulo 2. Hasta que llegó el crepúsculo, no despertó Gregorio de aquel profundo sueño, parecido más bien a un desmayo. No habría demorado mucho en despertarse por sí mismo porque se sentía muy descansado, pero le despertó la sensación de oír el rumor de pasos misteriosos y el ruido de la puerta del recibidor, que era cerrada con sigilo. El alumbrado eléctrico de la calle lanzaba un pálido resplandor aquí y allá en el techo de su cuarto y en la parte alta de los muebles, pero abajo, donde Gregorio estaba, solo había oscuridad. Lentamente y con cierta torpeza, tanteando con sus tentáculos cuyo valor comenzaba a apreciar, llegó hasta la puerta para ver qué es lo que había pasado allí. Su lado izquierdo era solo una prolongada y repelente llaga. Cojeaba al andar sobre cada una de su doble hilera de patas. Una de estas, que resultara herida en el accidente de la mañana, milagrosamente las otras no sufrieron daño, era arrastrada ya sin vida. Al acercarse a la puerta, se dio cuenta de que lo que le hizo ir allá era el olor de comida. Encontró un tazón lleno de leche fresca, en el que flotaban pedacitos de pan blanco. Casi rompe a reír de alegría, pues ahora tenía más hambre todavía que por la mañana. Inmediatamente metió la cabeza en la leche casi hasta los ojos, pero rápido la sacó de allí muy desilusionado, pues no solo le molestaba el dolor de su costado izquierdo, que apenas le permitía comer. Para hacerlo tenía que mover todo el cuerpo, sino que además la leche no le gustó en lo más mínimo, y eso que siempre fue su bebida preferida, por lo que, sabiéndolo, tal vez se la había dejado allí su hermana. Se separó casi con asco del tazón y se fue arrastrando nuevamente hacia en medio del cuarto. A través de la rendija de la puerta, vio que el gas estaba prendido en el vestíbulo. Pero al contrario de lo que acontecía de costumbre, no se escuchaba al padre leer en voz alta el periódico de la noche a su madre y en ocasiones a su hermana. No se oía ningún ruido. Bueno, quizá esa costumbre que siempre le comentaba a su hermana en conversaciones y en cartas ya no la practicaban, pero a su alrededor todo era silencio, a pesar de que, con certeza, en la casa había gente. «¡Qué apacible vida parece vivir mi familia!», se dijo Gregorio. Y mientras sus miradas se dirigían a la penumbra, se sintió orgulloso de haber logrado proporcionar a sus padres y hermana tan tranquila existencia en un apartamento tan bonito. Pero, ¿y si aquella tranquilidad, aquel bienestar y aquella alegría hallaban su fin en el horror? Para evitar perderse en esos pensamientos, se acogió al movimiento físico y empezó a arrastrarse por el cuarto de un lado a otro. Durante la noche se entreabrió una vez una de las hojas de la puerta, pero se cerró rápidamente. Más tarde sucedió igual con la otra. Aparentemente alguien quiso entrar y luego lo pensó mejor. En vista de lo cual Gregorio se apostó junto a la puerta que daba a la estancia con la intención de decidir a entrar al indeciso visitante, o al menos ver de quién se trataba. Pero no se volvió a abrir la puerta y esperó inútilmente. En la mañana temprano, cuando las puertas estaban cerradas, todos ellos habían querido entrar, pero ahora que él había abierto una puerta y la otra aparentemente fue abierta durante el día, nadie entraba, y eso que las llaves estaban por fuera colocadas en las cerraduras. Muy tarde en la noche se apagó la luz del recibidor. Gregorio dedujo que sus padres y su hermana estuvieron despiertos hasta entonces, porque pudo oír claramente los pasos de los tres alejándose de puntillas. Con la certeza de que hasta el otro día en la mañana nadie entraría a verlo, Gregorio tendría suficiente tiempo para meditar, sin miedo a ser molestado sobre cómo ordenaría su vida en el futuro. Pero ese cuarto tan frío y de techo tan alto, donde tenía que estar de bruces en el suelo, lo amedrentó sin saber el por qué, ya que era su habitación desde hacía 5 años.
Con un movimiento inconsciente y no sin una ligera sensación de vergüenza, se metió debajo del sofá en donde, a pesar de encontrarse un poco apretado y no poder alzar la cabeza, se sintió de pronto muy a gusto, lamentando solo no poderse meter allí por completo debido a su enorme corpulencia. Allí estuvo toda la noche, parte en duermevela, de la que le despertaba sobresaltado el hambre y parte, también, lleno de preocupaciones y esperanzas confusas que siempre concluían en la necesidad, de momento, de conservar la calma, tener paciencia y de hacer lo imposible, al mismo tiempo para que su familia pudiera soportar todas las molestias que en su estado actual tendría que ocasionar. Muy temprano, casi al amanecer, tuvo Gregorio ocasión de comprobar lo importante de sus recientes resoluciones. Su hermana, ya casi arreglada, abrió la puerta que daba al recibidor y atisbó al interior. De momento no lo vio, pero luego, al encontrarlo debajo del sofá, en alguna parte había de estar, no iba a volar, ¿verdad? Se asustó de tal modo que, sin lograr dominarse, cerró nuevamente la puerta. Pero sin duda, que luego se arrepintió de su conducta, porque volvió a abrir de inmediato y entró de puntillas, tal como si estuviera de visita en la habitación de un enfermo grave o en la de un desconocido. Gregorio, que casi sacó la cabeza de debajo del sofá, la observaba. Advertiría que no había probado la leche y, entendiendo que no sería por falta de hambre, le traería de comer otra cosa más de su gusto. Pero si ella no lo hacía espontáneamente, él preferiría morirse de hambre antes que llamarle la atención sobre el particular, a pesar de tener inmensos deseos de salir de debajo del sofá, arrojarse a sus pies e implorarle le trajese algo de comer. Pero la hermana notó al momento, con sorpresa, que el tazón estaba todavía lleno y que solo se había caído un poco de leche afuera. La recogió de inmediato. Claro que no con la simple mano, sino valiéndose de un trapo, y se la llevó. Gregorio sentía una gran curiosidad por ver qué le traería a cambio, y sobre ello hizo varias conjeturas. Pero jamás hubiera supuesto lo que la bondad de la hermana le reservaba. Para ver lo que era de su gusto, le trajo una variedad completa de alimentos que extendió sobre un periódico viejo. Allí había vegetales pasados, medio podridos, huesos de la cena de la noche anterior con salsa blanca que se había cuajado, pasas y almendras, un trozo de queso que 2 días antes Gregorio había encontrado ya incomible, un panecillo duro, otro untado con mantequilla y otro con mantequilla y sal. Junto a todo esto le puso de nuevo el tazón, que aparentemente quedaba destinado para el exclusivo uso de Gregorio, pero que ahora llenó ella de agua y, por delicadeza, sabiendo que Gregorio no comería estando ella presente, se fue lo más rápido que pudo e incluso dio vuelta a la llave, para que Gregorio comprendiese que podía ponerse tan cómodo como gustara. Al dirigirse Gregorio a comer, todas sus patas zumbaron. Además, las heridas seguramente habían sanado totalmente, ya que no le molestaban, lo cual le sorprendió, pues recordó que hacía más de un mes se había herido con un cuchillo en un dedo y hasta 2 días antes todavía le dolía mucho. ¿Acaso tendré yo ahora menos sensibilidad que antes?, se dijo mientras comenzaba a chupar con glotonería el queso, que fue lo primero y que con más fuerza le atrajo. Velozmente, con los ojos húmedos de lágrimas de alegría, devoró, en primer lugar, el queso, luego los vegetales y la salsa. Por otro lado, los alimentos frescos no le agradaban, no soportaba su olor, hasta el extremo de arrastrar lejos las cosas que no deseaba comerse. Hacía ya rato que había terminado. Se encontraba perezosamente echado en el mismo lugar, cuando su hermana comenzó a girar la llave con lentitud, sin duda para darle aviso de que debía retirarse. Aunque estaba adormilado, Gregorio se levantó y corrió a ocultarse de nuevo debajo del sofá. Pero estar allí, aunque fuera mientras la hermana estuvo en el cuarto, le costó ahora un esfuerzo enorme de voluntad, porque debido a la abundante comida ingerida, su cuerpo había aumentado un poco de volumen y apenas podía respirar en ese espacio tan reducido. Con un ligero ahogo observaba, con los ojos un tanto desorbitados, a su hermana, totalmente ajena a lo que le ocurría,
barrer con una escoba no solo los restos de la comida, sino también los alimentos que Gregorio ni siquiera había tocado, como si estos ya no pudiesen ser de provecho para alguien. Además, vio cómo apresuradamente tiraba todo en un cubo que cerró con una tapa de madera, llevándoselo. En cuanto se marchó su hermana, Gregorio salió de debajo del sofá, se estiró y respiró. De este modo recibió Gregorio a diario su comida, una vez por la mañana, temprano, mientras dormían los padres y la criada, y otra después del almuerzo, en tanto los padres echaban la siesta un rato y la criada salía a uno que otro recado, a la que mandaba la hermana. Naturalmente que ellos tampoco deseaban que Gregorio se muriese de hambre, pero quizá no hubieran logrado soportar la escena de sus comidas y era mejor conocerla de oídas por las referencias de la hermana. Probablemente también quería esta evitarles una pena más, aparte de las que estaban sufriendo. A Gregorio le fue imposible saber con qué pretextos habían despedido aquella mañana al médico y al cerrajero. Como no podía hacerse comprender de alguien, a ninguno se le ocurrió, ni siquiera a la hermana, que él pudiese entender lo que ellos le decían. De modo que hubo de conformarse cuando la hermana entraba en su cuarto con oírla gemir y en ocasiones escuchar sus invocaciones a todos los santos. Tiempo después, cuando ella se hizo un poco a la idea de este nuevo estado de cosas, aunque, como es lógico, nunca llegaría a acostumbrarse por completo, pudo Gregorio notar en ella algún ademán amable o, al menos, algo que así podía interpretarse. «Hoy sí le gustó la comida», comentaba cuando Gregorio había comido opíparamente, mientras que en el caso contrario, lo que gradualmente pasaba más y más a menudo, acostumbraba decir tristemente: «Caray, tampoco ya ha tocado los alimentos». Pero a pesar de que Gregorio no podía indagar directamente ninguna nueva, puso atención a lo que ocurría en las habitaciones vecinas y apenas oía voces, corría hacia la puerta que daba al lado de donde provenían y pegaba todo su cuerpo a ella. Sobre todo en los primeros tiempos, todas las conversaciones eran sobre él, aunque fuera indirectamente. Durante 2 días, en todas las comidas, hubo discusiones en la familia referentes a la conducta que correspondería observar en el futuro. Pero además, fuera de esas horas, se conversaba del mismo tema, ya que como ningún miembro de la familia quería quedarse solo en casa, y ni qué pensar en salir todos y dejarla abandonada, siempre había allí por lo menos 2 personas para charlar. Ya desde el primer día, la criada, de quien aún no se sabía ciencia cierta en qué medida era conocedora de lo acaecido, había pedido de rodillas a la madre que la echara inmediatamente y al partir, 1/4 de hora después, lo agradeció con lágrimas en los ojos, como si hubiera recibido el mayor de los favores. Y sin que alguien se lo sugiriera, se comprometió con juramentos solemnes a no contar a alguien ni una sola palabra de lo sucedido. La hermana tuvo que ayudar en la cocina a su madre, lo que realmente no significaba gran trabajo, ya que apenas sí comían. Gregorio los escuchaba a cada instante, incitándose en vano unos a otros para comer, y se respondían invariablemente con un «gracias, tengo lo suficiente», u otra frase parecida. Tampoco bebían gran cosa. A menudo, la hermana preguntaba al padre si deseaba cerveza, ofreciéndose bondadosamente a ir ella misma a buscarla, y cuando guardaba silencio el padre, ella sugería pedir al portero que fuera a conseguirla, si es que no quería que ella se molestara. Mas el padre contestaba por fin con un no rotundo, y no se hablaba más del asunto. Y desde el primer día explicó el padre a la madre y a la hermana la real situación económica de la familia y las perspectivas que se presentaban. A veces se incorporaba de la mesa para buscar en su pequeña caja de caudales, librada de la quiebra de sus negocios 5 años antes, algún documento o libro de apuntes. Se podía oír cuando abría la complicada cerradura y el crujir de los papeles que sacaba, y luego, de nuevo, el ruido cuando cerraba. Estas explicaciones dadas por su padre fueron la primera noticia agradable que escuchó Gregorio desde su encierro. Siempre había pensado que su padre no pudo salvar ni un centavo de su fallido negocio. El viejo nunca le dijo algo que le dejara entrever lo contrario.
Por otra parte, a él no se le ocurrió hacerle alguna pregunta directa sobre el particular. En aquellos días, Gregorio solamente se había preocupado en ayudar a la familia a superar, lo más pronto posible, la quiebra que les hundió el negocio y los sumiera a todos en la más terrible desesperación. Eso lo había impulsado a trabajar con tal tesón, que no tardó en pasar de ser simple dependiente a la categoría de todo un señor viajante de comercio, con muchas mayores posibilidades de obtener dinero, cuyos éxitos en el trabajo se palpaban inmediatamente bajo la forma de continuas comisiones en efectivo, puestas sobre la mesa familiar ante el asombro y el contento de su feliz familia. Aquellos fueron tiempos hermosos en verdad. Pero no se habían repetido, por lo menos con igual brillantez, pues aunque Gregorio logró después ganar lo suficiente para mantener por sí solo la casa, la costumbre, tanto en la familia, que recibía agradecida el dinero de Gregorio, como en este, que lo entregaba con gusto, hizo que las muestras de sorpresa y alegría no volviesen a reproducirse con el mismo sentimiento de entusiasmo. Solo la hermana siempre estuvo muy unida a Gregorio y como al revés de este, era muy aficionada a la música y tocaba el violín con gran talento, Gregorio alimentaba la secreta ilusión de poderla enviar para el año próximo al conservatorio, sin importarle los gastos que seguramente esto le acarrearía y de los cuales ya se resarciría de algún modo. Durante las cortas estancias de Gregorio en casa junto a la familia, a menudo en las charlas con la hermana, se hablaba del conservatorio, pero siempre como un sueño irrealizable, como de una simple ilusión en la que no cabía pensar que se hiciera realidad. A los padres esta clase de proyectos no les agradaba mucho, pero Gregorio pensaba muy en serio en ellos y tenía resuelto comunicar solemnemente su decisión el día de Navidad. Todos estos propósitos, dado su estado actual, resultaban totalmente inútiles ya. Se morían en su mente, mientras él, pegado a la puerta, oía lo que se hablaba al lado. Alguna que otra vez la fatiga le impedía poner atención y dejaba caer con cansancio la cabeza contra la puerta. Pero enseguida volvía a levantarla porque incluso el pequeño ruido que este gesto suyo ocasionaba era sentido en el cuarto vecino, haciéndoles enmudecer a todos. ¿Pero qué estará haciendo ahora?, comentaba el padre al poco rato, mirando sin duda hacia su puerta, y luego, gradualmente, continuaba la interrumpida charla. En esta forma se enteró Gregorio ahora, con mucha alegría. El padre repetía una y otra vez sus explicaciones, primero porque hacía tiempo que él mismo no se había preocupado de aquellos problemas y, en parte también, porque la madre tardaba en comprenderlos, que a pesar del infortunio, todavía les quedaba de su arruinado negocio algún dinero. Es cierto que muy poco, pero que algo se fue incrementando desde entonces debido a los intereses, que no se habían tocado. Por otro lado, el dinero que entregaba cada mes Gregorio, él guardaba para sí solo una pequeña cantidad, no se gastaba por completo y ahora esos ahorros formaban un pequeño capital. A través de la puerta, Gregorio aprobaba con la cabeza, feliz de tan inesperado ahorro e insospechada previsión. Es verdad que con este dinero sobrante, él hubiera podido ir liquidando en mayor proporción la deuda que su padre tenía con su jefe y ver de este modo más próximo el día en que pudiera dejar su trabajo. Pero, indudablemente resultaba mucho mejor la manera en que su padre había dispuesto las cosas. Sin embargo, este dinero no era lo suficiente como para permitir a la familia vivir de los intereses que rindiera. Y si para vivir iban disponiendo del capital principal, este no les alcanzaría sino para 1 año o 2, cuando más. Esto era todo. Se trataba, pues, de un pequeño capital que no convenía tocar y que había que guardar para un caso de apuro. El dinero para ir viviendo habría que ganarlo. Pero ocurría que el padre, a pesar de gozar de buena salud, ya era viejo y tenía 5 años sin trabajar y no podía esperarse mucho de él. En estos 5 años, que habían sido los primeros ociosos de su ardua, pero fracasada existencia, había engordado mucho y perdido viveza. Es que debería ganarse la vida la anciana madre, que sufría de asma, que se fatigaba solamente de andar un poco por la casa y que un día y otro tenía que echarse en el sofá, jadeante la respiración con toda la ventana abierta.
Habría su hermana de ganarse el pan. Ella, tan niña y con sus 17 años, y cuya agradable existencia hasta ahora había consistido en acicalarse, dormir todo lo que deseaba, ayudar en los quehaceres de la casa, participar en alguna que otra modesta diversión y, sobre todo, tocar el violín. Siempre que la conversación tocaba el tema de la necesidad de ganar dinero, Gregorio se alejaba de la puerta, y lleno de pena y de vergüenza, se tiraba sobre el frío sofá de cuero. Casi siempre se pasaba allí toda la noche sin dormir nada, arañando el cuero durante horas. En ocasiones también se tomaba el trabajo de empujar una butaca hasta la ventana y, trepando por el alféizar, se quedaba de pie en la butaca y apoyado en los vidrios recordando, sin duda, el sentimiento de libertad que en otros tiempos le proporcionaba asomarse a la ventana. Realmente, día a día, aún las cosas cercanas se le dibujaban con menos claridad. El hospital de enfrente, cuya vista tantas veces maldijera, ya no lo divisaba. Y de no haber sabido, sin lugar a dudas, que vivía en la calle Kahotenstadt, una calle que aun siendo de ciudad era una calle tranquila, hubiera podido pensar que su ventana daba a un desierto desolado, donde el gris del cielo y el gris de la tierra se confundían hasta el punto de no poderse distinguir uno del otro. Solamente en 2 oportunidades advirtió la hermana, siempre vigilante, que la butaca estaba junto a la ventana, y entonces, al arreglarle su cuarto, acercaba ella misma la butaca, mas todavía dejaba abiertas las contraventanas. Si Gregorio hubiera podido al menos charlar con su hermana, si hubiera podido agradecerle todo lo que por él hacía, habría sobrellevado mejor el tener que ocasionarle a ella estos trabajos. Pero no era así, y se sentía deprimido. Ciertamente la hermana hacía lo imposible por borrar lo desagradable de su tarea, y a medida que pasaba el tiempo, iba logrando lo mejor, como es natural. Mas también a Gregorio el paso de los días le traía mayor claridad. Ahora, la entrada de la hermana era motivo de angustia para él. En cuanto entraba, y sin cuidarse ni de cerrar ante las puertas, como era su costumbre para ocultar a todo la vista del cuarto, corría apresuradamente hacia la ventana y la abría enseguida, como si temiera asfixiarse, y hasta cuando hacía intenso frío, se quedaba allí algún tiempo respirando profundamente. Esas precipitaciones ruidosas turbaban a Gregorio 2 veces al día. Gregorio, aunque sabía que ella lo hubiera evitado con agrado, esas molestias si hubiera podido permanecer con las ventanas cerradas en la habitación, quedaba tiritando debajo del sofá, mientras duraba la visita. En una ocasión, luego de 1 mes de que se produjera la metamorfosis y cuando por consiguiente no había razón especial para que la hermana se asustara del aspecto de Gregorio, ella entró algo más temprano de lo que acostumbraba y se encontró a éste mirando por la ventana, totalmente inmóvil, en postura tal que parecía un fantasma. No le hubiera extrañado nada a Gregorio que su hermana se abstuviera de entrar, porque no podía abrir inmediatamente la ventana mientras él estuviera allí. Mas no solamente no pasó, sino que retrocedió cerrando la puerta. Un extraño hubiese pensado que Gregorio la acechaba para morderla. Claro es que Gregorio se escondió enseguida debajo del sofá, pero hubo que aguardar hasta el mediodía antes de que ella regresara, más intranquila que de costumbre. Esto le hizo comprobar cuán repulsiva resultaba todavía su presencia a los ojos de su hermana, que lo iba a seguir siendo, y que ésta habría de hacer un gran esfuerzo de voluntad para no partir también, corriendo al alcanzar a ver la pequeña parte del cuerpo que asomaba por debajo del sofá. Y a fin de ahorrarle esto, trasladó un día sobre sus espaldas, trabajo que le costó 4 horas, una sábana hasta el sofá, y la colocó de manera que quedara totalmente oculto, de forma que su hermana no le viera aunque se agachara mucho. Si ella hubiera considerado que la sábana era innecesaria, ella misma de seguro la habría retirado del sofá, pues era fácil entender que para Gregorio este confinamiento no representaba ninguna comodidad. Pero dejó la sábana tal como estaba,
e incluso Gregorio, al levantar cuidadosamente con la cabeza una punta de esta para ver cómo la hermana tomaba esa nueva providencia, le pareció ver en los ojos de ella una mirada de agradecimiento. Durante los primeros 15 días no pudieron sus padres decidirse a entrar en su cuarto. Él, a menudo, les oía elogiar los trabajos de la hermana, cuando hasta esa fecha más bien solían regañarla, pues pensaban que era algo así como una hija inútil. Pero frecuentemente ambos, el padre y la madre, aguardaban fuera del cuarto de Gregorio mientras la hermana lo ordenaba. Y tan pronto salía, tenía que contarles con detalle cómo estaban las cosas en el cuarto, lo que Gregorio había comido, cómo se había conducido esta vez y si experimentaba alguna mejoría. Por otra parte, su madre comenzó relativamente pronto a querer visitarle, pero el padre y la hermana la disuadieron con argumentos que Gregorio escuchó con la mayor atención y aprobó totalmente. Pero después fue necesario impedírselo por la fuerza, y cuando exclamaba: «¡Déjame pasar a ver a Gregorio! ¡Desgraciado hijo mío! ¿No comprendes que necesito estar con él?», Gregorio pensaba que tal vez conviniera que su madre entrase. Aunque no todos los días, pero por lo menos una vez a la semana, ella era mucho más comprensiva que la hermana, la cual, a pesar de todo su valor, no dejaba de ser, en definitiva, más que una niña, que posiblemente solo por ligereza infantil se había echado encima tan dura carga. El deseo de Gregorio de ver a su madre no tardó en cumplirse. Durante el día, por consideración a sus padres, no quería asomarse a la ventana, pero poco podía arrastrarse en aquellos 2 metros cuadrados de suelo de que disponía. Le resultaba ya difícil el descansar tranquilo durante la noche. Perdió el interés que le causaran los alimentos y así fue adquiriendo, a modo de distracción, el hábito de trepar zigzagueando por las paredes y el techo. En especial, gozaba colgándose suspendido del techo. Era mucho mejor que estar echado en el suelo, y allí se respiraba más libremente y el cuerpo se bamboleaba y mecía con ligereza. Mas ocurrió que Gregorio, en el casi feliz ensimismamiento a que le llevó la suspensión y para su gran sorpresa, se desprendió del techo y fue a estrellarse contra el suelo. Pero ahora él tenía mucho mayor control sobre su cuerpo que anteriormente y a pesar del ímpetu del golpe, no se lastimó. La hermana notó de inmediato la nueva distracción de Gregorio. Seguramente que él dejaba al trepar, aquí y allá, rastros de babilla, y se le ocurrió la idea de proporcionarle un campo lo más amplio posible para que trepara, a cuyo efecto pensó en retirar los muebles que estorbaban y, sobre todo, el baúl y el escritorio. Pero esto no lo podía hacer ella sola. Tampoco se atrevía a pedirle al padre que le ayudara. Y con respecto a la criada, una joven de 16 años que había tenido el valor de quedarse luego de que se marchó la cocinera, no se podía contar con ella porque había solicitado como especial favor que se le permitiera tener siempre cerrada la puerta de la cocina y no abrirla sino cuando la llamasen. Por consiguiente, solo quedaba recurrir a la madre en las horas en que el padre estaba ausente. La anciana señora acudió gritando de contenta, pero enmudeció en la misma puerta del cuarto. Como es lógico, primero se aseguró la hermana de que todo estaba en orden, y solo entonces la dejó entrar. Gregorio se había apurado a bajar la sábana más de lo acostumbrado, de modo que formara abundantes pliegues y daba la sensación de haber sido tirada allí accidentalmente. Esta vez no quiso atisbar por debajo del sofá, renunció al placer de ver a su madre en esta ocasión y se puso muy contento solo porque ésta, al fin, hubiera venido. «Pasa, que no se le ve», dijo la hermana, que era obvio que llevaba a la madre de la mano. Y Gregorio sintió cómo las 2 frágiles mujeres se esforzaban por mover de su lugar el viejo y muy pesado baúl y cómo su hermana, siempre animosa, tomaba sobre sí la mayor parte del trabajo sin escuchar las advertencias de la madre, que temía que se fatigara más de la cuenta. La operación llevó mucho tiempo. Después de un cuarto de hora, la madre objetó que sería mejor dejar el baúl donde estaba. En primer término, porque era muy pesado y no terminarían antes de que el padre regresara a casa, y porque estando el baúl en medio de la habitación obstaculizaría el paso a Gregorio.
Y, en segundo lugar, porque no había seguridad de que moviendo los muebles se ayudara en nada a Gregorio. Ella se inclinaba a pensar que debía de ser todo lo contrario. La vista de las paredes desnudas le oprimía su propio corazón. ¿Por qué no podría sentir Gregorio lo mismo desde el momento en que tuvo siempre costumbre de ver los muebles de su cuarto? ¿Quién podría asegurar que no se sentiría como desamparado en ese dormitorio vacío? Y no daría la impresión entonces, concluyó en voz baja, casi en susurro, como de hecho habló todo el tiempo, como si quisiera evitar a Gregorio, del que no sabía del lugar preciso donde se hallaba, hasta oír el sonido de su voz, porque estaba creída de que no comprendía las palabras. No parecía, pues, que al sacar los muebles indicáramos que nos negábamos a toda esperanza de alivio y que lo dejábamos abandonado a su muerte. Yo pienso que lo mejor sería dejar el cuarto tal y como estaba, con el fin de que Gregorio, cuando regrese entre nosotros, lo halle todo como siempre, y esto le facilite el olvido de este paréntesis tan doloroso. Al escuchar esto de su madre, se dio cuenta Gregorio de que el no hablar con la gente durante estos 2 meses, sumado a la monotonía de la existencia que llevaba entre los suyos, le había originado una confusión de ideas, pues, de otra manera, no podía explicarse el por qué él prefería ver su habitación vacía de muebles. Es que realmente quería que su cálida habitación, confortable y arreglada con antiguos muebles de familia, se transformara en un desierto en el cual hubiera podido, sin duda, trepar en todas las direcciones sin ningún impedimento, pero a riesgo de caer simultáneamente en el olvido de su pasada condición humana. Y él se encontraba ahora tan cerca de llegar a ese olvido que solo la voz de la madre, no escuchada desde hacía ya tanto tiempo, lo había evitado. No, era mejor no sacar nada del cuarto. Todo debía quedar donde estaba. No era posible prescindir de la bienhechora influencia que los muebles ejercían sobre su estado de ánimo, incluso aunque le impidieran ir de un lado a otro libremente. Esto no era un inconveniente, sino más bien una ventaja. Por desdicha, la hermana no pensaba lo mismo, y como se había acostumbrado, y no sin razón, a considerarse más conocedora que sus padres de todo lo que su hermana competía, bastó que escuchara el consejo de la madre para que ahora insistiera y agregara, además, que no solo debían retirarse de allí el baúl y la mesa, en los que únicamente había pensado en un principio, sino también todos los otros muebles, con excepción, claro está, del sofá que era allí indispensable. Este empeño, naturalmente, no era solo producto de su recalcitrante tosudez infantil y de aquella confianza en sí misma que recientemente había adquirido tan de improviso y a tal costo. Es que también había notado que Gregorio, aparte de precisar gran espacio para arrastrarse y trepar, no usaba los muebles para este fin. Otro factor que quizá la impulsara era ese entusiasmo propio de las muchachas de su edad, ansiosa siempre de una ocasión que le permitiese ejercitarse, que la hizo dejarse llevar por el deseo de exagerar lo horroroso de la situación de Gregorio, a fin de poderlo ayudar en forma aún más amplia que hasta ahora. Y es que en un cuarto en que el hermano apareciese totalmente solo entre las 4 paredes desnudas, seguramente que nadie, sino ella, se atrevería a poner los pies. En fin, no pudo la madre hacerla desistir de sus propósitos, y como ésta se sentía muy incómoda en la habitación, no tardó en callarse y en ayudar a Grete, con todas sus fuerzas, a sacar el baúl. Ahora bien, de ser necesario, Gregorio podía prescindir del arca, pero el escritorio tenían que dejarlo allí. Tan pronto como las 2 mujeres salieron del cuarto llevándose el baúl, al que empujaban entre gemidos, sacó Gregorio la cabeza de debajo del sofá para ver cómo podría intervenir con el máximo de provecho y tomando todas las precauciones posibles. Con tal mala suerte que su madre fue la primera en volver mientras Grete, en la habitación contigua, seguía aferrada al cofre intentando, sin éxito, moverlo del lugar. La madre no estaba habituada a la vista de Gregorio y quizá pudiera enfermarse al contemplarlo.
Alarmado por eso, Gregorio retrocedió a toda velocidad hasta el otro extremo del sofá. Sin embargo, no pudo evitar que la sábana que le escondía se moviera un poco, lo cual fue suficiente para llamar la atención de la madre. Esta se detuvo bruscamente, quedó un instante en suspenso y regresó donde Grete. A pesar de que Gregorio se tranquilizaba diciéndose que no ocurría nada anormal y que solo se cambiaban de lugar algunos muebles, pronto tuvo que admitir que todo aquel ir y venir de las mujeres, las exclamaciones que hacían, el rayar de los muebles en el piso, le causaban el efecto de que en torno suyo reinaba una gran conmoción. Y encogiendo lo más que pudo la cabeza y las piernas y aplastando el vientre contra el suelo, se vio obligado a confesar que no podría soportarlo por mucho tiempo más. Le dejaban el cuarto vacío, le quitaban todo lo que él quería. Ya se habían llevado el baúl donde guardaba la sierra y las otras herramientas. Ya movían el escritorio, tan sólidamente empotrado en el suelo. Era el escritorio en el que había hecho las tareas que le señalaban cuando iba a la Academia de Comercio y cuando cursaba Humanidades. Sí, no tenía ya tiempo que perder sopesando las buenas intenciones de las dos mujeres, cuya existencia casi había olvidado ahora porque, rendidas de cansancio, trabajaban en silencio y solo se oía el pesado arrastrar de sus pasos. Y así, él se precipitó fuera de su escondite. Las mujeres estaban en ese preciso instante en la habitación contigua recostadas sobre el escritorio, dándose un respiro, y cambió hasta 4 veces la dirección de su marcha, pues no sabía realmente hacia dónde acudir primero. En esto le llamó la atención, en la pared ya desmantelada, el retrato de la dama envuelta en pieles. Trepó rápidamente hasta allí y se aferró al cristal, que tenía una buena superficie para asirse y que calmó el ardor de su vientre. Por lo menos, este cuadro que él tapaba ahora totalmente no lo movería nadie, y giró su cabeza en dirección a la puerta de la sala de espera, para poder atisbar a las mujeres en cuanto regresaran. Lo cierto es que éstas no se permitieron mucho descanso y ya venían de nuevo. Grete rodeando a la madre con el brazo, casi sosteniéndola. Bien, ¿qué nos llevamos ahora?, dijo Grete mirando a su alrededor. En esto, su mirada se encontró con la de Gregorio, pegado a la pared. Grete logró dominarse, presumiblemente en consideración a su madre. Se inclinó hacia esta para evitar que viera lo que había alrededor de ella y enseguida le dijo con voz alterada: «Ven, ¿no crees que sería mejor que regresáramos por un momento a la estancia?». Gregorio adivinaba perfectamente las intenciones de Grete. Quería poner a salvo a la madre y después echarlo abajo de la pared. Bien, que tratara de hacerlo. Él seguía asido a su cuadro y no cedería. Prefería saltarle a Grete en la cara, pero las palabras de esta solo habían conseguido inquietar a la madre. Esta se hizo hacia un lado, percibió aquella mancha oscura sobre el rameado de la pared y antes de poder percatarse de que aquello que veía era Gregorio, gritó con voz bronca, estentórea: ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Y cayó en el sofá, con los brazos abiertos, como si rindiera el último suspiro, quedando inmóvil. ¡Cuidado, Gregorio!, le gritó la hermana, con el puño en alto y mirada enérgica. Estas eran las primeras palabras que ella le dirigía directamente después de su metamorfosis. Corrió al cuarto vecino en busca de alguna esencia aromática con la que reanimar a la madre de su desvanecimiento. Gregorio hubiera deseado ayudarla para salvar la litografía, aún quedaba tiempo, pero se encontraba pegado al cristal y tuvo que desprenderse de él violentamente. Después de esto, corrió tras de su hermana a la habitación contigua, como si pudiese aconsejarla, igual que lo hacía en otro tiempo, pero tuvo que contentarse con quedarse quieto detrás de ella. Entretanto, Grete buscaba entre un sinnúmero de frasquitos, y al darse cuenta, al ver al hermano, se asustó y se le cayó al suelo una botella que se rompió. Un pedazo de vidrio hirió a Gregorio en la cara, salpicándosela de un líquido corrosivo.
Pero Grete, sin detenerse un momento, cogió todos los frascos que pudo llevar y se apresuró con ellos a donde estaba la madre, cerrando tras de sí la puerta con el pie. Gregorio se encontraba ahora totalmente separado de su madre, la cual, por culpa suya, quizás se hallaba en trance de muerte. Y él no se atrevía a abrir la puerta por temor de ahuyentar de allí a su hermana, quien debía permanecer junto a su madre. No había nada que hacer, pues, sino esperar. Lleno de arrepentimiento y de intranquilidad, comenzó a trepar por las paredes, muebles y techo, y al fin, cuando se mareó y todo le daba vueltas, se tiró desesperado encima de la gran mesa. Así pasaron unos minutos. Gregorio estaba agotado. En su alrededor todo era silencio, lo que quizá era indicio de buen augurio. Entonces sonó el timbre. La criada, como de costumbre, estaba encerrada en su cocina, y Grete tuvo que abrir la puerta. Era el padre. «¿Qué ha pasado?», fueron sus primeras palabras. La cara de Grete le debió explicar todo. Grete, ocultando su rostro en el pecho del padre, le dijo con voz entrecortada: «Mamá se desmayó, pero ahora está mejor. Gregorio anduvo suelto». «Lo supuse», contestó el padre. «Es precisamente lo que les he estado advirtiendo, pero ustedes, las mujeres, nunca hacen caso». Para Gregorio estaba claro que su padre daba a las breves palabras de Grete la peor interpretación y que presumía que Gregorio resultaba culpable de algún acto violento. Era preciso, en consecuencia, calmarlo, ya que no disponía ni de tiempo ni de medios para darle una explicación. Se llegó a la puerta de su cuarto, apretujándose contra ella, con el fin de que el padre, tan pronto como viniera del vestíbulo, se diera cuenta de que Gregorio tenía la buena intención de regresar de inmediato a su habitación, y de que ni siquiera había que empujarlo hacia adentro, sino que era suficiente con abrirle la puerta para que desapareciera enseguida. Sin embargo, el padre no estaba en condición de advertir tan finas sutilezas. «¡Ah!», gritó al entrar, con voz entre furibunda y alborozada. Gregorio retiró su cabeza de la puerta y la levantó para mirar a su padre. Realmente este no era el padre que él se había imaginado. Claro que últimamente había estado demasiado absorbido en su nueva distracción de trepar por el techo para poderse tomar el interés de antes en lo que pasara en algún lugar del suelo y, en verdad, debía prepararse para percibir algunos cambios. No obstante, ¿era ese señor verdaderamente su progenitor? ¿Era este el mismo hombre que en otros tiempos, cuando Gregorio emprendía un viaje de negocios, solía quedar fatigado en la cama? ¿Era ese el mismo hombre que al volver a casa le recibía en bata, arrellanado en su butaca, y que, al no poder levantarse, levantaba los brazos a modo de saludo? Ese mismo hombre que, en las raras ocasiones en que salía con su familia, 1 o 2 veces al año o en las grandes festividades, paseaba entre Gregorio y la madre, el hombre de paso ya lento, pero que en aquellas oportunidades se acortaba aún más, que iba enfundando en su viejo gabán, afirmándose con cuidado en su bastón, y que acostumbraba a detenerse cada vez que deseaba decir algo, obligando a todos los que le acompañaban a rodearlo. Mas ahora se mostraba gallardo, vestido de riguroso uniforme azul con botones dorados, semejantes a los que usan los ordenanzas de los bancos. Sobre el cuello de su levita, rígido y alto, caía la papada. Bajo las espesas cejas, sus ojos negros despedían una mirada clara y fresca, y el cabello blanco, antes despeinado siempre, ahora brillaba con su raya en medio, cuidadosamente trazada. Tiró la gorra que mostraba un monograma dorado de una entidad financiera. Dibujando un círculo, cruzó la habitación y, con los faldones de la levita hacia atrás y las manos en los bolsillos del pantalón, avanzó hacia Gregorio con gesto torvo. Lo más probable es que ni él mismo supiera qué era lo que iba a hacer, pero alzó los pies a una altura increíble
y Gregorio se sorprendió de las inmensas medidas de las suelas de sus zapatos. Pero Gregorio no podía arriesgarse a hacerle frente porque estaba seguro, desde el comienzo de su nueva vida, que al padre se le hacía poca la mayor severidad para tratar a su hijo. Corrió entonces vertiginosamente por delante del autor de sus días, parándose cuando éste lo hacía y saliendo de estampida en cuanto lo veía moverse. De este modo dieron vuelta a la habitación varias veces, sin que ocurriera algo decisivo. Y es más, se producían pausas, lo cual no daba la impresión de tratarse de una persecución. Por esto, no quiso Gregorio separarse del suelo, porque temía que el padre tomara su excursión por las paredes o por el techo como una maldad singular. De todos modos, él no podía mantener esas carreras durante mucho tiempo, porque mientras su padre daba un paso, él tenía que hacer toda una serie de movimientos. Comenzaba a respirar con dificultad, cosa no de extrañar, pues en su condición anterior tampoco podía forzar mucho sus pulmones. Se bamboleó tratando de concentrar todas sus energías en la huida, manteniendo con gran esfuerzo los ojos abiertos. En su apuro no se le ocurría otra forma de salvarse que no fuera la de correr y correr. Y ya casi había olvidado que tenía las paredes libres, aunque en este cuarto se veían llenas de muebles con muchos tallados que presentaban serio peligro por sus ángulos y sus picos. De pronto, algo que voló con ligereza cayó tras él y siguió rodando hacia adelante. Era una manzana, a la que de inmediato siguió otra. Gregorio se detuvo alarmado. Para nada servía continuar corriendo, pues el padre había decidido bombardearle. Se había llenado los bolsillos con todo lo que había en el frutero puesto sobre el aparador y le tiraba una manzana tras otra, aunque todavía sin conseguir acertarle. Las apetitosas y sonrosadas manzanitas rodaban por el suelo como electrificadas, haciendo carambola entre sí. Una de las manzanas, arrojada con mejor puntería, aunque sin mucha fuerza, pasó a rozar la espalda de Gregorio, pero resbaló sobre ella sin hacerle daño, y la que siguió de inmediato hizo un blanco perfecto. Y a pesar de que Gregorio quiso escapar, como si al cambiar de lugar el terrible dolor pudiera aplacársele, no pudo, pues se sentía clavado en el lugar, y ahí quedó, desbaratado, perdiendo el uso de todos sus sentidos. En su última mirada consciente, vio abrirse la puerta de su habitación y a su madre corriendo en corsé, pues Gretel la había desvestido para hacerla volver de su desmayo, delante de la hermana y gritando, y vio que luego la madre, abalanzándose hacia el padre, dejaba en el camino, una tras otra, esas prendas íntimas de las mujeres que llevaba sueltas, y que por último, luego de tropezar con estas, llegaba junto al padre y se abrazaba con fuerza a él. Aquí la vista de Gregorio comenzaba a fallarle, y cruzándole con sus manos la nuca, le rogaba que perdonara la vida al hijo.